para disfrutar de la presencia de nuestro Dios, disfrutar de la comunión de los santos, poder expresar a través de nuestros labios cánticos espirituales hacia nuestro Dios y con el deseo también de recibir de la palabra de Dios que Él ha preparado para este día para cada uno de nosotros. Bien. Mis amados, les invito a continuar con este desarrollo que estamos haciendo acerca de la epístola a los Gálatas y les invito a que vamos en el capítulo número 1, versículo número 13. Les invito a ponernos de pie, para leer esta pequeña porción. Hoy vamos a leer mucho. Desde ya les voy a anticipar, así que, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Padre Santo y Dios de los cielos, es conmovedor escuchar las expresiones de nuestro hermano Pablo cuando citaba esta parte de la epístola a los Gálatas. En poder ver en esta mañana parte de su biografía y parte de ver cómo tu obra preciosa de gracia sobre él infundirá seguramente en nuestros corazones mucha esperanza, no solamente para lo que tú tienes para con nosotros, sino lo que tú puedes hacer con aquellos que todavía no están entre nosotros. Así que, Padre Santo, ayúdanos a través de la guía de tu Espíritu en esta mañana, primeramente dándome palabra, haciéndome sabio, haciéndome claro, para que podamos disfrutar juntos con mis hermanos esta hermosa porción que hoy tú, Señor, nos das para que podamos aprender más de ti. A ti sea la gloria en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, les invito a tomar asiento. Y como introducción, esta carta, esta epístola que estamos desarrollando, ¿sí? Esta epístola fue escrita por Pablo, destinada a las iglesias de Galacia. Estas iglesias locales formadas por judíos y gentiles. Pablo reprende a los gálatas por desertar del evangelio de Cristo por influencia de falsos maestros. Pablo comienza la epístola dejando en claro su autoridad apostólica, ¿sí? Y que la justificación es solo por la fe. Uno de los pasajes que hemos estado viendo es el mismísimo Gálatas, capítulo 2, versículo número 16. También estuvimos viendo en el que Pablo, y un hipotético caso, ¿sí?, de que él mismo o aún un ángel del cielo pudiese traer un evangelio diferente que se debía ser rechazado, porque realmente el que hace eso le cae la pena de maldición. Esto fue lo que hemos estado desarrollando y junto con mis hermanos hemos estado desarrollando desde que hemos comenzado con esta epístola.
Muy bien. Hoy vamos a estar observando desde el versículo 13 en adelante. Bien. Pablo expondrá una breve biografía de su pasado para defender su apostolado y que el evangelio que predicaba no solamente era algo que él predicaba, sino que él vivía, ¿sí? Y el primer pasaje que vamos a estar desarrollando ahora en la enseñanza se encuentra en Primera de Timoteo, una carta pastoral donde Pablo le escribe a Timoteo, versículo 12, 1, 12, 1 Timoteo 1, 12, y decía así, la epístola, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Una de las cosas que vemos siempre en los corazones regenerados es un reconocimiento perpetuo de reconocer de dónde Dios nos sacó. El haber sido regenerados por la obra de Dios, haber transformado nuestro corazón, habernos dado un corazón nuevo y un corazón que realmente reconoce en la situación en la que estuvo antes, que esa es la que nos llevó al arrepentimiento y que recibimos de la gracia de Dios el perdón de los pecados y el poder experimentar la paz de Dios. Es lo que a un creyente le da esa posibilidad siempre de contar como su testimonio personal de dónde el Señor lo sacó. Y cómo la obra de Dios, esa obra de misericordia, esa obra de gracia, actuó en nosotros. Y lo estamos viendo aquí, desde las mismísimas palabras de Pablo, escritas, en este caso, la epístola también, en una de las cartas a Timoteo, pero estamos viéndola reflejada en esta pequeña biografía de Pablo a las iglesias de Galacia. Bien, volviendo para seguir la línea, digamos, en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, y hace la aclaración, en otro tiempo. Es muy triste también muchas veces escuchar a personas que juzgan a siervos de Dios por su pasado. Que lo hagan personas que no conocen al Señor, bien, es entendido. Pero personas que se hacen llamar hermanos y que juzgan a creyentes por su pasado, por ese pasado horriblemente pecaminoso, es tristísimo. Muestran un profundo desconocimiento de la obra de gracia de Dios. Sí, en las cartas a los Corintios, Pablo, en capítulo 5, verso 17, un pasaje tan conocido por nosotros, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Personas haciéndose llamar creyentes juzgan a los hermanos por su pasado. Es triste. Bien, Pablo, esto era parte de la maquinaria judaizante que trabajaba en los corazones de los creyentes, tratando de desacreditar a Pablo. Pero Pablo, mostrando esa realidad y de saber eso, él, en la paz de Cristo, él puede contar lo que él era en su pasado. Y de hecho, no se avergüenza
O sea, vergüenza tiene del pecado que cometió, pero también reconoce que había algo de ignorancia, una gran ignorancia en lo que él hacía. ¿Sí? Entonces, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. El versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien, no solamente Pablo reconoce que él fue un perseguidor de la iglesia, sino que en su mundo, en el mundo judío, era una persona que se destacaba. ¿Sí? Se destacaba, y una de las palabras que él utiliza es aventajaba. Esta palabra que utiliza, el de aventajar, es una expresión griega que hace el énfasis al braceo de los atletas por un esfuerzo cuando corrían a campo traviesa. Es una persona que corre por el campo traviesa y con sus brazos en el braceo, el esfuerzo que hacía para poder, digamos, sobresalir, mostrando, digamos, su esfuerzo, que es algo propio, porque está haciendo una fuerza, ¿no? Y ese movimiento pareciera que ese braceo, que mientras más se enfatiza en el atleta, es lo que lleva a mostrar la superioridad sobre otros, por ejemplo. Esa es la idea, digamos, de Pablo cuando habla utilizando en la epístola esta palabra de aventajar, sí, de que él era una persona que realmente se esforzaba por poner en práctica todo lo que él había recibido. Es curioso, uno de los comentaristas bíblicos destacaba que Pablo era un joven muy inteligente y era capaz de comprender y poner en práctica las enseñanzas orales sobre la ley del Antiguo Testamento e interpretaciones. O sea, la ley era rápido, sabio, para poder estudiar todo lo que era el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos, pero aparte, él absorbía mucho de las interpretaciones aún complejas que los mismos eruditos judíos enseñaban, que aún ellos mismos ni siquiera las lograban entender. Pero Pablo tenía esa capacidad de lograr entender y comprenderlas, ¿sí? Y llevarlas al grado de ser un tremendo celoso de que lo que él hacía, él estaba convencido que estaba haciendo bien. Y que él, de esta forma, le estaba agradando a Dios. O sea, no solamente él estaba buscando el agradarle a los hombres, en mostrar su egocentrismo, digamos, en sus capacidades, sino también en que él se enfocaba también en que de alguna forma le estaba agradando a Dios. Bien, Pablo en su tiempo se captaba y, de hecho, si vamos a la carta a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, Pablo en el capítulo 3, versículo número 5, si bien acá no se está captando, pero sí, Pablo, haciendo también parte
mostrando parte de su pasado en relación a quién era Pablo como judío, dice Pablo lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. O sea, era una persona que ante los ojos de la sociedad judía, irreprensible. Tipo tenía los títulos, los largaba y realmente una persona. Es más, para los tiempos en donde Saulo de Tarso se movía en el mundo judío, era un joven prometedor, era un joven que se lo miraba como alguien que iba realmente. Fue instruido por Gamaliel, también un gran enseñador del mundo judío. Entonces, tenía antecedentes increíbles. Lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, mientras buscan el pasaje, y para los que toman nota, nuevamente me olvidé dar el título de hoy. El título de hoy es El eterno plan de Dios para sus escogidos. El eterno plan de Dios para sus escogidos. Estamos en Hechos de los Apóstoles 8:1 y dice así: luego de haber matado a Esteban, fue apedreado por dar testimonio de Jesucristo. Pablo estuvo presente en ese momento que fue asesinado Pablo a pedradas. Bien. Y dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, estaba de acuerdo que lo hayan matado a pedradas a Esteban. Así que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Miren el pasado de Pablo, donde Pablo mismo, en su momento, confesaba todas estas cosas y el pueblo de Dios lo conocía. En el mismo libro de los Hechos, les invito ahí al capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Dando testimonio Pablo ante el rey Agripa, contaba lo siguiente. Contaba también su testimonio, porque realmente el testimonio de Pablo era fuertísimo. Acá estamos viendo nosotros, o sea, la idea de un testimonio no es sobresaltarse la persona, es querer mostrar lo que Dios hizo con esa persona.
cuando contamos un testimonio acerca de nuestras vidas, el tema no pasa en hacer énfasis en lo que, wow, lo que nosotros fuimos, sino realmente en lo que Dios hizo con esta pobre persona. Pobre porque realmente estaba muerto en sus delitos y pecados. No entendía realmente lo que estaba haciendo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta hasta en las ciudades extranjeras. O sea, era Pablo un verdadero perro de caza. Era un verdadero perro de caza. La palabra de Jesús de Nazaret para él era algo como que lo motivaba a seguir con furia detrás de todos aquellos que querían hablar acerca de Jesús. De hecho, era su iglesia, el pueblo santo. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para mostrarte, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El testimonio de Pablo es tremendo. Vemos, acá pensaba cómo Dios viene obrando en la vida de este varón, ¿no?
cómo Dios, no solamente cuando llegó el momento, apareció en su vida para transformar la vida de Pablo, para llevarlo de las tinieblas a la luz. Y no solamente para llevarlo de las tinieblas a la luz, sino para darle un propósito en su vida. Este propósito va a ser el de llevar el Evangelio y principalmente su ministerio iba a ser sobre los gentiles. Y no solamente Dios lo salvaba, lo comisionaba, sino que Dios iba a estar con él. Dios iba a estar ahora con él. De la misma forma que en otro momento, mientras Saulo perseguía la iglesia con furia, el Señor Jesucristo le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Mientras él asolaba la iglesia, mientras él seguía a los hijos de Dios, él estaba siguiendo a Cristo. Hermano, y esto es un paréntesis y una aplicación a tu vida. Si alguien te persigue por causa del Evangelio, no te está persiguiendo a ti. Es triste que te persigan. Es triste que hablen mal de ti. Es triste que realmente sientas el dolor y la pena, porque quizás sean personas quien tú amas. Pero debes saber lo siguiente. ¿Qué más triste para la persona que te persigue? ¿Saben por qué? Porque no te persigue a ti, persigue a Cristo. Y un día a Cristo va a tener que darle cuenta. Entonces, de la misma forma en la cual Dios comienza a obrar con Pablo, debes saber que Dios está obrando en ti. Volviendo al pasaje de Gálatas 1, llegamos al versículo 15. Recuerden que antes de volver al 15, retrocediendo un poquitito, así que Pablo, en su celo, él traía en su mente las ideas, ¿sí? Las ideas que habían sido incorporadas. Él había estudiado la Torá, seguramente. Conocer a los profetas, seguramente las leía, pero nunca las entendió. El hecho de leer no significa que vas a entender. Y si lees y encima sos mal enseñado, peor. Por eso es fundamental en la vida de las personas pasar primeramente por el arrepentimiento y la salvación. Para que en esa nueva vida, sí, la palabra de Dios va a tener sentido para tu vida. Sí vas a poder entender el mensaje de Dios. Si no, siempre va a estar velada. ¿Está bien entonces decir a las personas incrédulas que lean la Biblia? Sí, está bien. Porque nosotros, por fe, entendemos que la palabra de Dios, perdón, que el poder de Dios radica a través de su palabra. Y estamos convencidos que en algún momento la palabra de Dios va a llevar a la persona al arrepentimiento. Va a llevar a la persona a la salvación. ¿Estamos? Así que no estamos diciendo que leer y estudiar la palabra de Dios está mal, pero sí debemos saber que no significa que porque leemos la Biblia o porque tenemos 10 Biblias en casa o porque tenemos una biblioteca, somos salvos. La salvación se va a ver a través de la vida, a través de las conductas de vidas transformadas.
Entonces nosotros acá estamos viendo que Pablo contaba su pasado, pero ahora había otro presente. Él ante los que perseguía, ahora él estaba con ellos, era parte de ellos y vivía ahora todo lo que eran las persecuciones, todas las situaciones que él en algún momento asoló a la iglesia, por sus propios, como dice, parientes de su nación, vamos a decir. Entonces, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, acá hay una realidad, hay una elección de Dios. Le guste a quien le guste. Le caiga pesado a muchas personas el tema de la elección. Pero es algo que no pasa por nosotros, pasa por nuestro Dios. Y está en nosotros en ser fieles, en enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por fe nosotros creemos en esto. En cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Uno de los comentaristas bíblicos expresa que no se está refiriendo al nacimiento físico en esta, sino a la elección de Dios por Pablo, sin tener en cuenta, me fascinó lo que escribió el hermano, sin tener en cuenta méritos, esfuerzo o estudio, lo que estuvimos viendo. Lo que Pablo, siendo judío, siendo un maestro en el judaísmo, siendo la promesa, se jactaba en algunos momentos por todo lo que él sabía, no le servía absolutamente de nada, sino que él ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a ser no solamente un hijo de Dios, sino que Dios tenía preparado para él este ministerio. Y acá entramos en una de las miradas de lo que es el movimiento liberal como el antropocentrismo, plantean de que esta elección que nosotros vemos acá, por ejemplo, en Pablo, es la misma elección que vemos, por ejemplo, en Jeremías y en los profetas, dice, no, eso era para ellos. La elección de Dios era para estas personas en particular, no se está refiriendo a todos los creyentes. Y así te lo dice la Biblia, enfáticamente, que esto es algo que nosotros hemos inventado y que leyendo pasajes nosotros transgiversamos esto. ¿Ok? Bien, se lo vamos a tomar. Ahora, Jeremías 1:5, por ejemplo. En Jeremías 1:5, 1:5. Antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Bien. Bueno, era el profeta Jeremías. Era el profeta Jeremías. Así nos pueden plantear y verlo de ese lado. Lucas, en San Lucas,
capítulo 1, versículo 13. Tenemos ahora al papá de Zacarías, donde dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Perdón que toque sin querer. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Bien. Bueno, pero a Jeremías ahora tenemos a quién, el último de los profetas, a Juan el Bautista. Bien, bien. Seguimos, para los que toman nota, no voy a desarrollar esta parte, pero Romanos 9, del 10 al 23, vamos a ver cómo trabaja también Dios en la elección. No solamente de aquellos que van a ser el linaje de toda una nación, sino cómo Dios trabaja en personas en particular y también en todos aquellos a quien Dios, por su soberanía, ha decidido, en algunos casos, hacer vasos de misericordia y vasos para la deshonra. Como un alfarero, Él se va a presentar en este capítulo, ¿sí?, como aquel que tiene la potestad de hacer las cosas como a Él le parece y que el hombre aún no lo pueda entender. Y se pregunte, que es lícito que el hombre se pregunte. Pero al final el punto es, tus preguntas están contradiciendo lo que Dios quiere hacer. No voy a entrar porque es muy largo y no me va a dar. Pero pensé lo siguiente, bien, entonces ese llamado de Dios, ¿puedo llamar como un llamado eficaz? Si me plantean que realmente ese llamado ha sido únicamente para profetas, para esto más, personas muy particular, entonces, ¿qué hacemos con Efesios 2:10? Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos, y esto no solamente se está limitando a profetas, apóstoles. Acá hay una expresión que identifica a los santos, a todos aquellos que han sido salvados por Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de vuelta, para que anduviésemos en ella. La elección de Dios tiene un plan. Dios no solamente nos eligió, no solamente nos predestinó a ser como Cristo, sino que también acá habla
que nos ha preparado obras para que andemos en ellas. Jesucristo en la gran comisión, ¿qué nos pide que hagamos? ¿Y qué? Y hacer discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Él? Que Él va a estar con nosotros hasta el final, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando empezamos a observar que la elección de Dios consiste en un plan eterno y que antes que el mundo fuese, Él decidió hacer esto. Y escuchen esto, para los que hoy son salvos, esto debe alentarte, que Dios sí tiene un plan para tu vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que muchos siempre plan. Bueno, aquí está. ¿Qué quiere Dios? Que sea santo. ¿Qué quiere Dios? Sed santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal, que nosotros mostremos a Cristo. Que aquel don o dones que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia, lo pongas en práctica. Y podemos estar toda una mañana mostrando a través de las escrituras y confirmando que el llamado de Dios, ese llamado eficaz, tiene propósitos. Pablo fue llamado con propósito. Pablo, volviendo al versículo de Gálatas 1:15. Cuando Dios agradó, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, que estamos hablando de que ese apartar del vientre de la madre está hablando a ese llamado que Dios tiene para con Pablo, porque fíjense en otro detalle para que observemos. Pablo nace, crece en un ambiente totalmente hostil contra Dios. Pablo creció siendo influenciado en su enseñanza, en un montón de enseñanzas que nada que ver tenía con lo que Dios les pedía. Pablo creció en esa ignorancia y en el deseo de agradar a los hombres y cumplir lo que los hombres le pedían, porque realmente eran enseñanzas de hombre. Y termina él enfocado en seguir a la iglesia, en ir en contra de los cristianos, porque para él estaba haciendo lo correcto. Pablo estaba muerto en su delito y pecado. Pero cuando agradó a Dios, cuando el tiempo de Pablo se cumplió, el tiempo de Saulo se cumplió, el Señor lo llamó. Y lo llama con un llamado eficaz. Lo llama con un llamado en el cual Pablo no dice, lo voy a pensar, voy a ver. Automáticamente vemos en Pablo un cambio totalmente de rumbo. Un cambio de 180. De 180 grados. Este llamado eficaz, podemos observar 3 puntos para poder ver. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos.
Dios ha puesto su amor sobre los suyos. Y ese amor es como un sello, es una marca de Dios en los creyentes. Este llamado de Dios, el llamado eficaz, viene abrazando un sello de Dios, que es el Espíritu Santo, las arras del Espíritu que tiene el creyente. Cuando una persona es salvada, cuando una persona ha sido regenerada a un nuevo ser, donde ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Dios, en esta obra de redención a través de Jesucristo, a través de la fe, justificado por la fe, que es lo que la carta nos está llevando, en esa obra Dios pone su espíritu en la vida de cada uno de los creyentes. Y acá tenemos un hecho totalmente sobrenatural que el hombre no puede comprender. Es la realidad. ¿Cómo es que en la vida de cada creyente Dios habita en ellos? Y a su vez Dios. Y a su vez está sentado en el trono. Y a su vez, ¿cómo es? ¿Es por fe? Ok. En Romano, por ejemplo, capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es Dios habitando en nosotros, y esa habitación que ahora nosotros somos para con Dios, Dios manifiesta su amor. Estas son marcas de los verdaderos creyentes. No podemos encontrar personas que dicen que son creyentes que no aman. No podemos encontrar creyentes que dicen que son de Dios y no tienen misericordia. El fruto del Espíritu, gozo, paz, amor. Todo eso es lo que implica tener a Dios dentro tuyo. A través de ese llamado eficaz. Esta es la obra del llamado eficaz en la vida de un nuevo ser. Romanos 8:35 para los que toman nota, Efesios 1:6, Efesios 2 del 4 al 5, y vamos a leer uno más en relación al amor de Dios en el creyente, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Entonces, esa marca del amor de Dios es para aquellos que han sido llamados eficazmente por el Evangelio. Es lo que opera en el nuevo ser. Otro punto es, Él ha extendido a ellos no solamente el llamado general y externo, a creer en el Evangelio. Pablo, en su momento, Saulo, como cualquiera de nosotros, fuimos expuestos al Evangelio general también. Y acá donde se arma por ahí el merengue en aquellos que no entienden sobre el llamado, que es el llamado eficaz y que es el llamado general. Bien, el llamado general, por ejemplo, uno de los pasajes que podemos ver se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, y dice así: mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. El profeta Isaías, mientras expresa estas palabras, en estas expresiones hay una acción de gracia de parte de Dios para todas las naciones. Hay un llamado a qué? A mirar a quién? Al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y no hay más. No busquen a otro. Solo Él. Hay un llamado a renunciar a los ídolos y a todo. Hay un llamado de Dios. Paréntesis. Hermanos, este llamado es genuino. Nunca se olviden, nunca duden de eso. Que genuinamente Dios llama a todos los hombres a acercarse a Él, a arrepentirse. Esto es real. El hecho que la Escritura enseñe de una elección, nada tiene que ver con que también Dios llama a todos los hombres a arrepentirse. Seamos sabios para cuando nos preguntan, pero ¿cómo si ustedes enseñan que Dios ya eligió? No, no, no. La Escritura enseña que Dios eligió. Ha elegido un pueblo, ha elegido la esposa del Cordero. Por eso Cristo vino al mundo a buscar a su esposa, a redimirla, a comprarla con su propia sangre. Es real. Pero también es real de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es real. El llamado de Dios es real. Ahora se debe ser sincero. Hombre, tú no quieres ir a Dios. Y es tu responsabilidad. Y acá está el punto. Los hombres son responsables de decirle a Dios que no. Los hombres son responsables de darle de espalda a Dios. Es por eso que todos los hombres que responsablemente le dicen a Dios que no, y de ahí estábamos todos nosotros estábamos en ese grupo. Todos nosotros en un momento nos hablaron del Evangelio y le dijimos que no. Por eso, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, somos agradecidos. Por eso lo llamamos nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque mientras nosotros éramos arrastrados, primeramente, por un corazón corrupto, una naturaleza que es la que arrastramos desde nuestro padre Adán. El pecado que entró por un hombre y pasó para todos. Es lo que nos caracteriza hoy como seres humanos. Todos los hombres traemos el pecado de Adán. Todos los hombres. Cuando Dios nos dice, hagan blanco, nosotros hacemos negro. Hay algo que nos impulsa a hacer lo contrario a Dios. Y es el pecado. Esa es la herencia que hemos recibido. Por eso todos los hombres son pecadores. Porque lo que quiere hacer el hombre, escuchen, lo que quiere hacer el hombre, y en otro tiempo queríamos hacer nosotros, era vivir en el pecado. 1. 2. Arrastrados por la corriente de este mundo. El sistema del mundo, escuchen bien, está bajo la potestad y la autoridad de Satanás, porque así Dios lo decidió. Él es el príncipe de la potestad del aire. El sistema corrupto lo que hace es seguir alimentando a nuestro corazón corrupto.
Es esa corriente que habla, que nos arrastra y que en otro tiempo anduvimos. ¿Siguiendo qué? Los deseos. El sistema está preparado para alimentar la concupiscencia del corazón del hombre caído. Y tercero, el poder del mismísimo Satanás, poniéndonos un velo para no ver, llevándonos a su cárcel de oscuridad, manipulando nuestras vidas. Tres aspectos en la vida de un hombre que está lejos de Dios. Ahora, hombre sabio, si eres sabio, te das cuenta que no puedes si no te salva Dios. El llamado es general a todos los hombres para que sean salvos. Por eso todos los hombres dicen que no. Y por eso nosotros en algún momento le dijimos que no. Ahora cuando se llegó el momento al que a cada uno de nosotros nos tocó los salvos, fue como que cuando escuchamos el Evangelio, ¿sabes? Fue diferente la otra vez. ¿Por qué fue diferente? Porque era el día. Era tu día. Era el día que Dios ya había preparado para ti. Me mostró mi hija un video, ahora hace poco, no sé dónde fue, de un hombre que tuvo la mejor idea, que el río venía creciendo impresionante, quiso cruzarlo caminando. Obvio, hizo así, se llevó. Otra cosa curiosa del video es que cuando cayó y lo arrastraba, no gritaba auxilio. Fíjense la dureza de ese corazón, el orgullo de ese corazón. Quiso cruzar el río, haciéndose el que podía. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Así somos. Y cuando nos metimos la pata, no quiero aceptar que metí la pata. Prefirió callarse y se lo arrastró el río. Pensaba en esta historia y digo, mientras ese hombre va y se lo llevó el agua. Y de repente por allá, no sé, en un cruce de un puente, no sé, se cuelga alguien, de repente mete la mano y lo saca. Y lo saca. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. En el llamado eficaz. Porque la salvación de Dios fue eficaz. Porque la salvación viene del corazón mismo de Dios, en que particularmente, en este caso Pablo, en este caso tanto como tú como yo, cuando nos llegó el momento metió la mano y nos sacó. Regeneró nuestro corazón para poder comprender esto. Nos llenó de su amor, como recién acabamos de ver. Entonces, para los que toman nota, Ezequiel 33:11, San Mateo capítulo 11, versículo 38, San Juan 7:37, Lucas capítulo 7 del 33 al 34, Apocalipsis 22:17. Algunos de los pasajes que podríamos ver para ver esta realidad de que Dios de verdad llama a los hombres, que es genuino, que no es un llamado hipócrita como algunos nos dicen. ¿Usted está enseñando entonces un llamado hipócrita? No, por favor, no. Es genuino, es real. Nosotros estamos llamados a ser genuinos.
El eficaz, el llamado eficaz, viene provisto de algunos aspectos, por ejemplo, que encontramos en Romanos 8:30. En el libro de Romanos 8:30, estos son argumentos que encontramos en la Escritura, no es nuestra idea. No estamos cambiando nosotros lo que dice la palabra de Dios. Yo cuando los escucho hablar, a veces digo, pero esta gente no lee. No lee, ¿en serio? Se han encerrado en una idea antropocéntrica donde no soporta el hombre de decir que realmente la salvación, si no es por Dios, vos no te podés salvar. Necesitan el mérito de tener que decir que yo hice algo, el 1%, como le dicen a la salvación. No, Dios hace el 99% y el 1% del hombre. Escuchen, y lo digo con respeto y con amor, lo ridículo que es esto. El 1%. O sea que Dios quiere salvarte, Dios te llama con el llamado eficaz, te despierta la vida y vos en la vida le decís no. ¿Y todo lo que planificó Dios con vos? ¿Y el poder de la cruz? ¿Y su sangre derramada por ti? ¿Se dan cuenta? Le volteamos todo el plan que Dios tiene desde la eternidad para que tú le digas no. ¿Se dan cuenta lo ridículo de ese 1%? Cuando Dios salva el 100%. Y tú dices, bueno, es un robot. No. Para los que piensan que el hombre lo transforma en un robot, no. ¿Por qué no? Porque en la regeneración Dios cambia el corazón del hombre. Lo prepara el corazón, extrayéndolo, sacándolo de esa naturaleza caída. En donde a través de un corazón regenerado, como dice en Jeremías 31:31 en el Nuevo Pacto, que es el que va a operar en ese corazón. Y pondré y haré. ¿Quién lo hace? Es Dios. Pero el hombre, por voluntad propia, en un nuevo corazón, en ese Ibek que ha sido transformado, por voluntad propia le dice a Dios que sí. Y él entiende la realidad en la que estuvo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. El de haberte convencido y de haberte hecho entender cuál era tu realidad. Pablo, cuando nos cuenta su testimonio, ¿de qué está contando? De lo que él realmente era, lo que él hizo. Y cuando te pregunte, cuando tú quieras contar tu testimonio de quién eras antes, ¿por qué no te avergüenzas de decir quién eras antes? Porque realmente has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Y a dónde estás? Pasaje que había hablado de Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó. Oscar, predestinar, la palabra predestinar. De vuelta, Oscarcito. Ah, por eso te sale muy bien a vos, por eso te la pido. Determinar de antemano un destino. Los que quieren tomar nota. Siempre me gusta cómo mi hermano me lo... ¿Cómo es? A ver, entonces, a los que antes determinó de antemano su destino, podemos cambiar, ¿ves? Por ejemplo, un ejercicio hermenéutico. Podemos quitar la palabra predestinar para poner esta expresión y cierra. A estos
¿Se dan cuenta? A los que preparó su destino por anticipado, a estos también llamó. ¿Cierra o no cierra? ¿Conecta? ¿Lo vemos? Y a los que llamó, a estos también. O sea, fíjense en el plan de Dios. ¿Es claro? O sea, es tan difícil de entender lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Nos podemos poner a cuestionar esto que Dios dice? Es más honesto decir, mira, no entiendo sobre el tema de la predestinación. La verdad que no la entiendo. Me cuesta entenderlo porque es la verdad. En algún momento a muchos nos costó este tema. Pero cuando empezamos solamente a leer, entender lo que implica cada palabra que está escrita desde su origen, sin cambiarla, fíjense con lo que nos encontramos. Entonces, y a los que predestinó, a estos también llamó. De antemano que estaban, ya había algo para ellos. De antemano, los llamó. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo el hombre es justificado? Por la fe, el hombre es justificado. Esa fe, ¿qué es lo que es? Según Efesios 2, 8. Don de Dios. Es un don de Dios. ¿Quién te lo da? De vuelta volvemos a Dios. La obra, toda la obra de Dios, todo por gracia, todo. Es increíble. Bueno, esta enseñanza que está, digamos, un paréntesis a ese llamado que Dios tuvo para con Pablo, que Pablo lo grafica en una expresión, lo que hice fue desmenuzar un poco esto para que veamos lo que Pablo está queriendo decir en esa pequeña expresión. ¿Me entienden? Esa fue la idea de lo que estamos viendo. Y para poder aprender y para que nosotros podamos enseñar a otros. Aparte, pongámoslo en práctica nosotros, entendámoslo nosotros. Entonces, cuando vengan y nos pregunten con amor, abrimos la Biblia y vamos leyendo. Voy a tener que pisar un poquito el acelerador acá. Entonces, segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, otro pasaje muy bonito, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos, cuando dice acá, pero nosotros, fíjense en la expresión ese nosotros, está incluyendo a los creyentes. No metamos al mundo. Uno dice el mundo ahí. Dice a los creyentes. Mire, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. De que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Hay elección o no hay elección? Esta carta está refiriéndose a quién, a los hermanos de Tesalonicenses. A los hermanos, no todo el mundo, no toda la ciudad. A los escogidos. Que os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu. Y atención, y la fe en la verdad. Ahí está el cimiento en el cual los creyentes se van manifestando a través de la fe. Esa fe que se la dio Dios. Esa convicción de que entendemos. Hay una convicción en el creyente de que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo en mi lugar. Y así como Cristo murió, resucitó. Y Él, de la misma forma, dijo que nosotros íbamos a resucitar. Por eso yo voy a resucitar. Y por eso Él dice que Él vendrá por nosotros. Y por eso nosotros nos mantenemos firmes. Sostenidos en esta firme convicción.
que esto se llama fe. Por eso somos justificados, por la fe. Pero si la fe no está actuando en la persona, ahí está el punto. Por eso la gran pregunta que le hacemos a las personas: si te morís, ¿qué pasa? Por eso le hacemos esta pregunta a las personas. Observen su reacción, observen su respuesta. Si su respuesta no está tomada de la fe, que por fe te dice, voy al cielo por la obra de Jesús que hizo en mi lugar, que él está depositando su fe en Jesús, por eso va al cielo. Estamos hablando con un creyente. Estamos hablando de una persona que no sé, y Dios sabe, no sé, yo me porto bien. Estamos hablando de una persona que su fe empírica está puesta en su esfuerzo, en las obras, en que me tiro a que algo va a hacer Dios conmigo, pero porque confiando en qué, en sus obras, en que se porta bien, que no me llevo mal con los vecinos. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para los que toman nota, 2 Timoteo 1:9, San Juan 6:44, donde vemos la obra del Espíritu Santo trayendo, arrastrando a los que quieren. Si quisiéramos, y si fuera tan fácil buscar la salvación, para nosotros con nuestra fuerza, no nos tiene que arrastrar. La expresión que utiliza en el original, el de ser arrastrados para venir a Jesús. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. ¿Y quiénes son los medios que Dios utiliza para proveer el Evangelio a las personas? ¿Quiénes son? Nosotros. La obra del Espíritu Santo a través de su palabra, pero Dios nos usa a nosotros para llevar el Evangelio, porque así Dios ha querido, por la locura del Evangelio, llevar esta gran noticia de salvación. Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismo, para ser santos. Los que toman nota, 1 Corintios 3, del 16 al 17. Vamos a leer este último versículo para ir terminando, de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Los que toman nota, 1 de Pedro 2, 5, verso 9 también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para propósito, que anuncie, no, pero los propósitos solamente son de los profetas y de los apóstoles. La elección ocupa en ellos nomás. Y este pasaje, ¿para qué hacemos con estos pasajes? ¿Qué hacemos con estos pasajes? Querido hermano, si estás todavía con esas ideas, te pido que reveas lo que dice la Escritura. No le hagas caso a tu servidor, pero hacerle caso a lo que dice la palabra. No podés borrar estos pasajes. Está siendo claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿De dónde los llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por la vida de nuestro hermano Pablo, apóstol, llamado en pos de, comisionado a llevar el evangelio a los gentiles, utilizado por ti mismo, Señor, y en el poder de tu Espíritu, para que anunciéis las virtudes de aquel, como hemos leído, del que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Pablo, siendo Saulo de Tarso, caminaba en tinieblas hasta que la luz se presentó en su vida. Y de la misma forma que has usado a Pablo para que mucho pueblo se salvase, lo utilizaste escribiendo estas cartas, estas epístolas, en las cuales hacen eco a lo largo de la historia. Y en el poder de tu palabra, atrayendo a millones de almas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Padre Santo, ayúdanos a que, a pesar que Pablo tuvo una vida triste, en la cual estaba cegado, perseguía tu iglesia. Para cualquier hombre normal, era imposible ver en Saulo un hombre que pudiese salvarse. Eso eran los ojos de los hombres. Pero en tu gracia, antes de que el mundo fuese fundado, ya estaba en tu mente y en Cristo Jesús la vida de este varón, en cómo tú ibas a utilizar a Pablo para la gloria de tu nombre. Padre Santo, gracias te damos, porque en algún momento muchos de los que estamos aquí presentes estuvimos en las tinieblas, en las más densas tinieblas. Fuimos perseguidores de tu iglesia. Y hoy, tú, Padre Santo, nos salvaste, nos has dado un propósito para nuestras vidas, en el cual estamos muy agradecidos y queremos glorificar tu nombre. Padre Santo, rogamos por misericordia por aquellos que todavía están a nuestro alrededor y que todavía, Señor, no son salvos. Rogamos para que en la obra de tu gracia y a través del Evangelio puedan ser salvos. Confiamos, Señor, en ello y descansamos en ello. En el nombre de Jesús, te agradecemos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.